Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de informática. Pues es para mí un privilegio estar con ustedes. Para algunos, pues ya vimos esta clase, los chicos que están presencial, y pues fue un gusto para mí haber estado con ustedes. Vamos a ver lo que son manipulación de las tablas, eso sería el tema, y vamos a ver también los objetos de una base de datos, que también lo estuvimos viendo en la clase. Entonces, vamos a ver lo que son las bases de datos, recordando un poco que las bases de datos pues es un método de almacenamiento de datos. Son datos estructurados que ya están almacenados y pues están creadas para almacenar grandes cantidades de datos. Entonces, recordando que las bases de datos trabajan con tablas, ¿ok? Trabajan con tablas y pues muchísimas, viendo la necesidad de la información, cómo guardar tanta información, entonces fueron creadas las bases de datos. Y pues podemos pensar en las aplicaciones en lo que actualmente vivimos, la tecnología, cómo está accediendo a tantas bases de datos. Usted va a Google, por ejemplo, tiene sus bases de datos grandísimas con demasiada información, por ejemplo, que teléfonos móviles, agendas electrónicas, todo eso está sobre la tecnología de las bases de datos. Y la ventaja y el propósito es de asegurar la integridad de los datos, o sea, que sean datos reales, datos que no han sido alterados. Imagínense ustedes los datos de un banco, por ejemplo. Es como que imprescindible que los datos sean correctos, que no vaya a haber una equivocación porque es dinero en juego. Entonces necesitan que esas bases de datos estén bien resguardadas, aseguradas, que estén manejando bien lo que son los datos. Entonces, hemos visto también los objetos de una base de datos. Miramos lo que es una tabla, que es donde almacenamos la información de lo que va a ser la base de datos. Entonces, la base de datos es como puede tener dos tablas, así como puede tener un montón de tablas, 100 tablas, claro que estén bien estructuradas. Entonces, las tablas es el objeto donde almacenamos nuestros datos, ¿ok? Entonces, recordando que las columnas en base de datos les llamamos campos y las filas le llamamos registro. ¿Ok? Entonces, otro objeto de la base de datos pues son las consultas y esas son como preguntas acerca de la base de datos. Si yo necesito consultar algo que está en mi base de datos, yo voy a una consulta, creo lo que yo necesito saber, hago la consulta de la base de datos. Imagínense ustedes una base de datos enorme que no sabe ni por dónde ir y usted necesita un dato urgente, entonces no puede ir tabla por tabla viendo cada registro. Imagínense, son más de 1000 registros, 2000 registros, entonces es más rápido crear una consulta, hacerle la pregunta a la base de datos y que me devuelva la información que yo necesito. Prácticamente eso sería una consulta. Entonces, estas no almacenan información en ningún fichero, o sea, solo es un método para hacer una pregunta a la base de datos y que me devuelva la información. Eso sería todo. Otro elemento muy importante son los formularios y estos son los que especifican la manera en que se representan los datos. Quiere decir que un formulario yo puedo crearlo a manera que yo puedo introducir datos a mis tablas, puedo cambiar datos, puedo modificarlos, puedo borrarlos, puedo actualizarlos, los registros en mi base de datos. Entonces, un formulario, haciendo una comparación, una consulta es la que hace una pregunta a la base de datos y me devuelve la información. Un formulario es para introducir los datos a la tabla. Imagínense ustedes, hay tablas que necesitan llenarse con muchísimos datos. ¿Cuántos datos podrían ser? Unos 2000 datos. Y para estar editando cada cosa en la base de datos, es mejor hacerlo por medio de un formulario y ponemos los campos de la tabla y pues ahí vamos editando de una vez.
Imagínense que necesitamos borrar a un tal Juancito ahí en la base de datos y hay 1000 datos y vamos a ir nombre por nombre en la base de datos, en la tabla. Es mejor con un formulario que yo puedo buscar a quien yo necesito borrar y luego simplemente le doy borrar y ya está. Entonces es como que más fácil tener un formulario. Entonces, al abrir un formulario se recuperan los registros deseados de las tablas y los presenta de acuerdo al diseño. Quiere decir que cuando yo abro mi formulario, prácticamente está es como la pantalla de la tabla. Es donde yo estoy introduciendo los datos, actualizando datos, modificando datos. Me ayuda el formulario para lo que es diseñar las tablas. Y también, pues, me ayuda para lo de las consultas, porque ahí es donde nosotros estamos llenando nuestra base de datos y también estamos modificando y actualizando nuestros datos. Okay, un informe es el que se utiliza para presentar los datos, parecido a una consulta, solo que esto es físico. ¿Ok? Un informe es algo formal, un resumen, algo físico que el programa me va a dar. Por ejemplo, yo quiero saber en mi base de datos, por ejemplo, de una biblioteca, que es la tarea que va a quedar, quiero saber cuántos libros ingresaron en este mes. Entonces, para ir contando dato por dato en la tabla, es mejor crear un informe. Yo pido a la base de datos lo que necesito, que me dé el resumen de todo el mes o lo que yo necesito y me lo muestra en una página el informe completo. Entonces, son objetos que nos ayudan con el manejo de las bases de datos. Las macros son una lista de acciones, así como en los demás programas de Office que hay macros, también en Access hay macros que nos pueden ayudar a ejecutar diferentes operaciones, grabarlas y ya están ahí en nuestra base de datos que podemos utilizarlas, ¿ok? Entonces son lista de acciones. Y pues los módulos, que también es un objeto de Microsoft y este tiene procedimientos escritos en Access Basics, como bloques o partes de código. Entonces, claro que necesitamos saber algo de programación para poder estructurarlos, pero la mayoría ya vienen estructurados en Access, solo es de utilizarlos, saberlos utilizar. Entonces, estos son los módulos que podemos agregar a lo que es a nuestra base de datos. Entonces, recordando las tablas, en bases de datos, recordemos que tiene el nombre del campo, que serían las columnas, los datos representados por columnas, esos son los campos, y también podemos modificarlo, o sea, dependiendo del dato que yo voy a introducir, así voy a seleccionar el tipo de dato. El tipo de dato, pues, es una referencia o una característica de lo que yo estoy introduciendo. Por ejemplo, si yo pongo el campo edad, ¿qué tipo de dato va a registrar? No va a registrar un texto, porque la edad no es un texto, es un número. Entonces, yo puedo colocar que este campo me registre números enteros, porque tampoco vamos a poner 49.5, ¿verdad? Entonces, números enteros. Por ejemplo, en el nombre de un libro, ¿qué dato va a guardarse? No va a guardarse un número, porque el nombre, al menos que el nombre sea, puede ser un número, pero no es tan común, pero necesita que sea un texto. ¿Ok? Entonces puede colocarlo como tipo texto también y también pues acepta lo que son alfanuméricos. ¿Ok? Entonces esos serían los tipos de datos. Muy importante que usted escriba esto en su cuaderno, los tipos de datos, la utilización. Está el tipo texto, memo, numérico, fecha, moneda, hay hipervínculos, datos que contienen un sí y un no, hacen una evaluación, autonumérico. Entonces son los tipos de datos que nosotros podemos introducir a lo que es una tabla en Access o en una base de datos. Entonces, chicos, ¿cuál va a ser su tarea? Pues ustedes van a crear una base de datos, ¿ok?
que tenga 2 tablas. ¿Ok? 2 tablas. En estas tablas usted va a crear lo que son 5 campos. Por ejemplo, si usted está haciendo de una biblioteca, usted tiene el campo libro o nombre, ¿ok? Nombre, la tabla puede ser libro. De la tabla libro, ¿qué necesitamos? ¿Qué campos? Puede ser nombre, puede ser qué versiones, puede ser autores, puede ser año de publicidad, no lo sé. Usted va a crear lo que es una base de datos. Puede ser la base de datos para una biblioteca, que es pues el ejemplo que hemos estado realizando. Entonces, crear 2 tablas. Ya di un ejemplo de una tabla que sería el libro, que es lo más importante pues en una biblioteca. Y pues otra tabla que usted puede pensar que necesita una base de datos en una biblioteca. Entonces, a esas tablas, usted va a crear 5 campos. ¿Ok? 5 campos y también va a crear 10 registros. Quiere decir que si yo tengo la tabla libro, yo voy a colocar los 5 campos y voy a colocar 10 registros. Por ejemplo, el libro tal, el libro, cualquier libro. Usted va a hacer 10 libros en ese caso. Y pues los campos, son 5 campos y usted también va a elegirlos. Eso sería lo que va a ser la tarea. Ya hemos visto también cómo hacerlo en Access, pero voy a dar una pequeña recordatorio ahorita de cómo hacerlo. También lo puede hacer en la base de datos de Google, pero necesita también su cuenta. Usted entra con su cuenta y empieza a crear una base de datos. Ok, entonces voy a mostrarle lo que es la práctica en Access y qué es lo que vamos a hacer. Ok, entonces ya sabemos cómo entrar a nuestro programa de Access, ir al menú de inicio y luego acá en los programas aparece Access, muy fácil de encontrarlo. Luego vamos acá, nos aparece esa ventana. Podemos utilizar, si es de utilizar una base anterior, pues acá podemos utilizarlo, pero igual aquí vamos a hacer una base de datos nueva y vamos a ponerle biblioteca y usted le pone ahí el nombre de la biblioteca. Ok, entonces vamos a darle crear. Cuando estamos creando lo que es la base de datos, automáticamente aparece tabla número 1. ¿Cuál va a ser el nombre de mi tabla? ¿Okay? De mi campo. Voy a colocar acá que este campo solo me acepte texto corto. Este texto corto puede aceptar números y también letras. Entonces yo coloco acá, campo número 1, y por ejemplo voy a poner el nombre. ¿Ok? El nombre. Ok. Ok, acá usted va a escribir el nombre. Poníamos un ejemplo de Biblia. Usted acá va a hacer siguientes 5 campos. No sé, puede ser autores, puede ser año de publicidad, versiones, número de cuántos hay en existencia, cuántos ingresaron, no sé. Usted va a hacer 5 campos en esta tabla. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a cerrar nuestra tabla o podemos agregar otra tabla, déjenme ver acá. Si nosotros damos cerrar la tabla o acá también en tabla, veamos, propiedades de la tabla, aquí nosotros podemos modificar lo que es la tabla. ¿Ok? Entonces, ok, voy a colocar el nombre de la tabla y en este caso yo le voy a poner libro. Okay, entonces, si yo hago clic acá en mi tabla, vean ustedes, ahí ya está el ejemplo. Entonces, yo voy a hacer acá 10. Aquí está el número 1, yo voy a hacer 10. ¿Ok? 10 y 5 campos, o sea, 5 hacia las columnas y 10 hacia abajo, que son las filas. Eso es lo que usted va a hacer en esta base de datos. Enviarme su documento de Access.
o si está trabajando en el de Google, entonces necesito que usted me dé el enlace o que usted me tome una captura. Eso sería lo último, pero si usted puede enviarme el enlace y compartir, puede compartirme esa base de datos para yo poder visualizarla o igual puede enviarme una imagen para yo ver sus dos tablas. Acá tienen que haber dos tablas y las tablas, a tomar la captura, sí que yo pueda ver los 10 registros y los 5 campos de la tabla. ¿Ok? Eso sería lo que van a estar haciendo de práctica. Van a hacer una base de datos para una biblioteca y ustedes van a crear dos tablas, 10 registros y 5 campos. Eso es lo que van a estar realizando. Enviarme eso en tarea, por favor. Igual enviarme las capturas de su cuaderno para ver el avance que ustedes están teniendo, las clases que están viendo. Y pues los conceptos es muy importante que usted también nos escriba. Entonces, enviarme sus capturas de la clase y enviarme lo que es su documento de Access o también si está trabajando en Google, pues puede presentarme lo que son las capturas o el enlace para que yo pueda ver sus bases de datos. Ok, chicos, eso ha sido todo para esta clase. Espero hayamos aprendido y estemos aprendiendo mucho con las bases de datos. Y cualquier duda, pregunta usted tenga, necesito que me lo haga saber para poderles ayudar. Así que eso sería todo para esta clase, para esta semana. No olvide enviarla siempre en tiempo y también pues agregar sus archivos a la tarea, no solo dar como entregados, sino que enviar sus archivos porque ahí es donde yo puedo guardar. Ok, eso sería todo. Bendiciones para todos.